bromear con ellos. No, mejor así. Trabajo de un trabajo de solo dice más. No tengo los cursos que doy de Julián, uno, pero Julián que creo matemáticas es 4 unidades, 4 unas 3, 7 pero hoy día es el último día. Demasiada tribu. Buenos días, tomen asiento.
señores, señoritas, buenos días. Concluiremos este tema de los linfocitos T. Un aspecto que estábamos viendo son las células presentadoras de antígeno, y en concreto entraremos a ver las células dendríticas, ¿no? Como las habíamos definido, son células presentadoras de antígeno, ¿no? Y aquí presentan a los antígenos, a los linfocitos T naive o vírgenes que se les llama, que son linfocitos que van a tener encuentro con el antígeno por primera vez, ¿no? Y da lugar a una respuesta primaria. Ahora bien, esta presentación o esta función de las células dendríticas es importante, crítica, porque no solo presenta el antígeno, sino que para orientar y regular la respuesta inmune de manera específica. Algunos datos de las células dendríticas. Su origen es la médula ósea, ¿no? Se caracteriza porque tiene prolongaciones, un entramado celular, ¿no? Bastante. Tienen receptores de citoquinas y quimiosinas y de la fracción Fc para las inmunoglobulinas. Expresan complejo de histocompatibilidad clase 2 y clase 1. También expresa moléculas de adherencia que fijan a los queratinocitos y a otros tejidos. Dentro de un grupo de ellas está ampliamente distribuidas, sí, en la piel, mucosas, órganos linfoides, tanto órganos linfoides primarios como secundarios. Entonces acá tenemos varias de esas moléculas que se encuentran en su membrana celular. Ahora, en realidad las células dendríticas son, por lo menos se conocen 3 hasta 4 grupos, pero, ¿qué digamos? Mucha de esta clasificación es por el momento en el cual están actuando. Si consideramos el origen, tenemos las células dendríticas convencionales o mieloides. ¿Eso qué significa? Que su origen es médula ósea, ¿no? Ahora bien, en este grupo, o mejor dicho, en este tipo, hay 2 estadios que tienen estas células. Las células inmaduras, por ejemplo, que se encuentran en piel y mucosas, conocidas como las células de Langerhans, ¿no? Que migran a la dermis y a los vasos o a los linfáticos, ¿no? Ahora, estas células son inmaduras, pero son las que captan el antígeno, así en ese estado. Y cuando van migrando hacia los vasos, hacia el vaso, ganglios, tejidos linfoides, van madurando. Entonces, es la misma célula que era inmadura, pero que captó al antígeno, llega al vaso tejido linfoide secundario y ya está madura. Y en esa condición es que presenta el antígeno. Están las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Que producen grandes cantidades de interferón tipo 1, alfa, beta o, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Y que principalmente tienen que ver contra infecciones virales que son agudas. Están las células dendríticas foliculares, que son más bien estromales, ¿no? Que se originan de tejido mesenquimal, no se originan de la médula ósea, entonces este sí sería un tipo diferente al anterior, ¿no? Sí se localizan en los centros germinales y en los folículos cifoides. Atrapan y retienen antígenos para mostrarlos al linfocito B, por ejemplo, ¿no? Ahora, muchas de estas células dan lugar a reacciones inflamatorias y también en algunos autores se les considera como células inflamatorias, ¿no? Cuando están en respuesta, pero cuando hablamos de células inflamatorias no solo hablamos de células dendríticas que están respondiendo, sino macrófagos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que esta división o clasificación de células inflamatorias no es específica hacia las células dendríticas. Ahora bien, las células dendríticas presentan, cuando se encuentran en los tejidos periféricos, están circulando estas cosas. ¿Qué cosas son? Patrones moleculares asociados a patocinas. Y listo, ¿no? Y también presentan receptores o presentan citoquinas proinflamatorias, ¿no? Ahora, cuando ya la célula dendrítica se activa,
expresa CCR7, receptor de un tipo de quimioquina tipo 7, ¿no? Y esto aumenta su capacidad de procesamiento. Este receptor es un receptor para estas citoquinas, por ejemplo, CCL19. En realidad, este es el receptor y este es el ligando del receptor, ¿no? Por eso es L. CCL19 y CCL21, que son producidos en los ganglios linfáticos y vasos. Esto es lo que hace que la célula dendrítica migre al vaso linfático, al ganglio linfático y al vaso y se quede ahí, ¿no? Para hacer la presentación y todo lo demás. Ahora bien, si hablamos de células presentadoras de antígeno propiamente, entonces hablamos de células presentadoras de antígeno profesionales, las que expresan antígeno leucocitario humano, antígeno leucocitario tipo 2, ¿no? Más coestimuladores hacia los linfocitos T, ¿no? Pero esto de manera constitutiva. Células dendríticas que estamos mencionando, monocitos macrófagos y linfocitos B. Las células presentadoras de antígeno no profesionales son células que usualmente no presentan o no tienen esta función, pero que bajo ciertas condiciones sí lo hacen. Entonces, sí expresan complejo histocompatibilidad, ¿no? Y también activadores o coestimuladores de los linfocitos T, pero son inducibles. Se necesita otros estímulos para que hagan esta función. Están acá los fibroblastos, las células gliales, las células beta pancreáticas, células epiteliales tímicas, las células epiteliales tiroideas, células endoteliales. Ahora bien, ¿cómo es que presentan los antígenos estas células? Hacen fagocitosis, pero que puede ser dependiente o no dependiente de receptores. Usan algunos receptores no específicos, manosa, FC. ¿Qué cosa es FC? El factor constante o cristalizable de las inmunoglobulinas. Claro, ese receptor no es específico, porque puede captar varios tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina que está ligada al antígeno, ese es el que le da la especificidad, ¿no? Y los lipopolisacáridos y otros más, ¿no? También usan receptores específicos o BCR en el caso del linfocito B, que es también como célula presentadora de antígeno. Y aquí tenemos varios receptores, ¿no? Reflexión FC que hemos mencionado, receptores para complemento, por ejemplo, para un receptor de complemento 1, 3, 4, integrinas, receptores Scavenger, que se llama, manosa, CD14, receptores tipo TOL, ¿no? Que están aquí. Y ligan a determinadas moléculas. Las inmunoglobulinas, en este caso el complemento, integrinas, fibronectina, Scavenger, lipopolisacáridos, ácido lipoteicoico, también estos CD206 que liga manosa, CD14 a lipopolisacáridos, peptidoglicanos y varios otros, ¿no? Ahora, como mencionamos, las células dendríticas se expresan de manera constitutiva el complejo histocompatibilidad clase 2, ¿no? Su función, inicio de las respuestas de células T frente al antígeno proteíco. Macrófago, su expresión del complejo histocompatibilidad clase 2 es baja. Tiene una fase de inducción y efectora para la respuesta inmunitaria. El linfocito B también expresa de manera constitutiva este complejo, ¿no? Para presentación de antígeno a los linfocitos T. Veamos, en cuanto a la captura de antígenos, las células dendríticas hacen micropinocitosis y fagocitosis, macropinocitosis y fagocitosis, mientras que macrófago y monocitos hacen fagocitosis y linfocitos hacen endocitosis mediada por BCR. En cuanto a la expresión del complejo histocompatibilidad clase 2, dendríticas constitutiva y es alta, macrófago débil o muy poco, el linfocito B sí tiene expresión, pero no como las células dendríticas.
Señales coestimulatorias, las células dendríticas, de manera constituyente. Los macrófagos es inducible lo mismo que en los linfocitos B, dependiendo cómo se comporten estas células, ¿no? En cuanto al antígeno presentado, las células dendríticas, péptidos, ¿no? Puede ser antígenos víricos, alergenos, etc. Macrófagos, antígenos particulados, intra y extracelulares. Linfocitos B, antígenos solubles, toxinas, virus. Ahí diferencia entonces la función de estos tres tipos de células presentadoras de antígeno. También se diferencian en el lugar donde actúan. Tenemos dos espacios. Los órganos linfoides periféricos, ¿no? Que estamos hablando entonces de ganglios, tejido linfoide asociado a mucosas, entre ellos, ¿no? Inclusive el vaso. Aquí actúan sobre todo las células dendríticas, una vez que han captado el antígeno, y los presentan a los linfocitos T, ¿no? Y de ahí sale la respuesta. El linfocito T es activado, hay expansión clonal y diferenciación a células efectoras. Entonces, esto se da a nivel de los órganos linfoides periféricos. En órganos linfoides periféricos también, pero también en tejidos no linfoides, serían tejidos, actúan macrófago y linfocitos B. El macrófago presenta el antígeno, ¿no? Y va a dar lugar a activación de células efectoras, por ejemplo, entre ellas natural killer. Entonces activa también a macrófagos, ¿no? Digamos como respuesta. En cuanto al linfocito B, también actúa sobre los linfocitos T helper, pero del patrón TH2, y lo que hace después es la producción de anticuerpos. Entonces da lugar a la activación de células T, pero para la producción de anticuerpos, o sea, para la inmunidad humoral, mientras que esta da lugar a la inmunidad celular. Ahora, cuando hacen esa presentación, hay una especie de diálogo entre las dos células, la célula presentadora de antígeno y la célula linfocito T. Claro, para eso la célula presentadora de antígeno ya captó el antígeno y lo procesó. Y lo presenta mediante ¿qué molécula linfocito T? ¿Mediante qué molécula lo presenta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es? Complejo histocompatibilidad, clase 2, claro, con clase 2, ¿no? Y para eso acá ya en la hendidura que tiene, ya tiene el antígeno. El linfocito T va a reconocer tanto el antígeno como el complejo. ¿Listo? Muy bien. Pero si eso se queda ahí, no pasaría nada. ¿Qué sucede? De que una vez que le presente esto al linfocito T, de esta manera el antígeno, el linfocito T expresa CD40 ligando. La célula presentadora de antígeno expresa CD40. Se necesita CD40 del linfocito T para que a su vez le devuelva la señal al linfocito T y prácticamente la active a la célula presentadora de antígeno. A pesar que ya está presentando el antígeno, ya diríamos está activada, pero todavía no funciona, no ejerce su función, a menos que le responda el linfocito T. ¿Y con qué le responde? Con CD40 ligando. Una vez que CD40 ligando activa CD40 en la célula presentadora de antígeno, entonces la célula presentadora de antígeno, ¿qué es lo que hace? Primero, fija la unión, la sinapsis inmunitaria que se le llama, ¿no? Para eso expresa B7, ¿no? Expresa B7. Y el linfocito T, ¿con qué responde? Con CD28. Con CD28. Esta es la segunda señal que recibe el linfocito T. Ya la primera señal lo dio a través de la presentación del complejo histocompatibilidad péptido al TCR, ¿no? Entonces acá ya hay dos señales. Y tercera señal, el linfocito, la célula presentadora de antígenos libera citoquinas.
Esto es para todos los tipos digamos, de activación de los linfocitos T, pero los linfocitos T tienen que tomar una decisión. Por lo pronto, se hace una respuesta inmunitaria celular o humoral. ¿De qué va a depender? De las citoquinas. Para eso, sí, las células presentadoras de antígeno liberan las citoquinas. Van a definir. Pero también es cierto que la respuesta del linfocito T, el tipo de respuesta, no solo depende de las citoquinas de la célula presentadora de antígeno, sino citoquinas del medio. Por ejemplo, de queratinocitos. Entonces, sí, es necesario que la célula presentadora de antígeno libere citoquinas para que el linfocito T quede activado y dé respuesta, ¿no? Y da respuesta, pero tiene que diferenciarse. ¿Tienen que ver las citoquinas que está liberando la célula presentadora de antígeno? Sí, pero no son las únicas señales. Entonces, se necesita otras que más adelante los vamos a ver. Entonces, aquí tenemos dos condiciones, ¿no? Primeramente, acá está la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Sí le está presentando el antígeno, ¿no?, a la célula. Aunque no, acá no le está presentando. ¿Qué moléculas serían estas dos? Que la célula presentadora de antígeno le da a la célula T. CD28. Podría ser CD28, ¿no? Con B7 con CD28, ¿no? No pasa nada. Ahora bien, pero no hay presentación de antígeno, o en todo caso, el antígeno que le está presentando no es del receptor, no es específico. Entonces, se separan. No hay activación, no hay nada. La otra es de que sí, le presenta el antígeno, ¿no?, al linfocito T de manera específica con el complejo y también con señales coestimuladoras, ¿no? Y esto sí va a llegar a una unión fuerte, ¿no? Y es lo que activa la respuesta de los linfocitos T. Claro, hemos dicho dos condiciones, pero más o menos pueden darse 4 condiciones. La célula presentadora de antígeno presenta el antígeno al linfocito T, al TCR y todo lo demás, y el linfocito T lo reconoce, sea con CD4 o CD8, pero no hay más nada. Eso hace de que el linfocito T entre en anergia, no responde. Puede que le presente la molécula B7 a CD28 al linfocito T, pero no hay antígeno, entonces no hay efecto, no hay respuesta. La que estamos comentando, ¿no? La célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno, es específico al linfocito T, señales coestimulatorias incluyendo citoquinas. Y eso lleva entonces a la activación. Casi simultáneamente, cuando se está presentando esto, también está activándose otra molécula, CTLA4, conocido como antígeno 4 asociado al linfocito citotóxico. ¿Qué sucede en este caso? Más bien lo que va a suceder, y aparte que hay también coestimulación y todo lo demás, el linfocito T no queda activado, sino se desregula, se elimina. Entonces, en realidad, cuando se cumplen todas las conexiones, hay dos posibilidades: activación y dar lugar a la respuesta, y la otra, esa que se llama aninhibición. El tiempo que le han calculado al linfocito T que actúa con CD28 y todo lo demás y su activación es de 6 horas. Se entiende que en esas 6 horas el linfocito T se diferencia y organiza la respuesta. Pasado ese tiempo se activa CTL4 y ese linfocito es eliminado. ¿Excepto quién? La célula T memoria. Debe tener algo la célula T memoria que no le afecte esto. A los demás sí. ¿Por qué? Se entiende que ya hubo la respuesta. Si se sigue activando más células T, entonces la respuesta va a aumentar y la respuesta entonces va a causar daño al organismo.
Entonces es un mecanismo de control. Como mencionamos, el CTLA4 es un receptor que actúa como control inmunitario. Regula, frena la respuesta inmunitaria hacia los tejidos propios, ¿no? ¿Qué importa este tipo de molécula? Linfocitos T activados, linfocitos T reguladores. Pero también se han encontrado, por ejemplo, que CTLA4 está sobreexpresado en algunas células cancerosas, el melanoma, por ejemplo. ¿Y qué puede ser utilizado para control del melanoma? Sí, hoy día se utiliza eso, ¿no? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos un CTLA4 con B7. Eso impide que la molécula se active, ¿no es cierto? Acá tenemos la célula presentadora de antígeno, acá tenemos la célula T, pero como le presenta CTLA4 queda inactivada. La célula tumoral anda bien por ahí. Lo que hacen es bloquear a CTLA4, ¿no? Que permite que la célula T, y esto permite que la célula T destruya a la célula tumoral. ¿Por qué? Es una célula tumoral, un melanocito, porque ahí se ha encontrado, ¿no? ¿Qué expresa la célula tumoral? CTL4. CTL4 inhibe el estímulo. Entonces, si la célula tumoral tiene si la linfocito T tiene CTL4, es inactivado. Entonces el linfocito T no actúa, no hace nada. Pero si se bloquea CTLA4, ¿qué pasa con la célula T? No puede ser bloqueada. Y al no ser bloqueada, tiene alta actividad. Esas 6 horas que les mencionaba. No, ya no queda restringida a 6 horas. Y entonces la respuesta inmunitaria es mucho mayor. Y ahí es donde puede eliminar a la célula tumoral. No la restringe. Hay otra molécula también, el PDL1 o ligando de PD, que se une a PD1 e impide que la célula T destruya la célula tumoral. PDL1, ligando 1 de muerte programada, se llama, ¿no? Es también una proteína de superficie de algunas células normales, pero se encuentra en mayor cantidad en ciertas células cancerosas. Su función de PD1 es frenar la respuesta inmunitaria, ¿no? Claro, pero también en el caso de la célula tumoral la protege, ¿no? Y le permite evadir la respuesta inmunitaria. Acá tenemos una célula tumoral que expresa PDL. Claro, cuando se pone L es el ligando. ¿Y qué es el ligando? Es una molécula que se une al receptor. Entonces, ¿cuál sería su receptor? PD1. ¿Y quién tiene PD1? El linfocito T. Bien, entonces la célula tumoral tiene ligando de PD1. C1 presenta el antígeno todo, pero ¿qué pasa con el linfocito T? Queda frenado. Y entonces no le hace nada a la célula tumoral. Pero si se bloquea el ligando PDL1 o PD1, entonces queda bloqueado acá y el linfocito T queda libre y actúa y puede eliminar a la célula tumoral. Ahora, de las células dendríticas hay varias formas, ¿no? Las células en velo, que se encuentran en sangre, en tejido, en sangre, en tránsito a piel, mucosas, órganos linfoides, OLS. ¿Qué cosa es OLS? O los linfoides secundarios, claro. Células interdigitantes que están en ganglios linfáticos, timo, por ejemplo. Células de Langerhans, piel, epidermis, células intercaladas entre células epiteliales en las mucosas, células interdigitadas en órganos con excepción de sistema nervioso,
astrocitos en las células que están a nivel del sistema nervioso, ¿no? Células presentadoras de antígenos. Todas ellas comparten las mismas funciones. Vigilancia en piel y mucosas y presentación de antígenos en ganglios linfáticos del vaso, claro, si estamos en piel. Activación de células inmunitarias. Intervienen en los mecanismos de inmunidad innata y adquirida. Participa en mecanismos de tolerancia a algunos autoantígenos por los mecanismos que estamos mencionando. Fagocita cuerpos apoptóticos y activa natural killer. Bueno, son una heterogeneidad de células dendríticas que lo habíamos mencionado. La ontogenia todavía está discutible porque todavía no hay consenso, excepto con las profesionales, ¿no? Funciones de las células dendríticas, claro. Presentación de antígeno. Primero tienen que internalizar, procesar el antígeno y presentar a las células T, ¿no? Y en la migración que se da en las células dendríticas, llegan al órgano linfoide donde ya maduran. Y ahí tienen, digamos, todas las moléculas para presentar primero y luego para las señales coestimulatorias, ¿no? Y la decisión es aquí, o TH1 o TH2. Ahora, ¿las células dendríticas captan antígenos endógenos? Sí, ¿no? Sintetizados en el citosol de las células dendríticas. Eso lo habíamos mencionado, creo, a la vez pasada. Exógenos, sí, de bacterias, virus, células, etc., ¿no? Para eso tiene que hacer fagocitosis, pinocitosis, endocitosis, ¿no? Todo ello mediado por receptores de superficie, receptores FC, de complemento, integrinas, etcétera, que también los hemos mencionado. Ahora, el procesamiento que se da, sí es un procesamiento dentro de las células dendríticas, ¿no? Y luego en el retículo endoplasmático y luego la presentación en la superficie. Péptidos endógenos mediante el complejo de histocompatibilidad clase 1. Péptidos exógenos mediante el complejo de histocompatibilidad clase 2. Pero como siempre, hay excepciones. Se puede presentar péptidos exógenos mediante el complejo de histocompatibilidad tipo 1. A eso se llama presentación cruzada. Y sí se da. ¿En qué momento sucede? Cuando la célula dendrítica y aún el macrófago capta al antígeno, lo procesa, se entiende que está en el endosoma, luego en el lisosoma y todo, pero el antígeno escapa al citosol, se va, como un mecanismo de evasión para no ser eliminado. Eso hacen, por ejemplo, los virus. Claro, ¿sabes? Si se queda dentro del fagolisosoma va a ser degradado, entonces escapa al citosol. Y entonces en el citosol, ¿qué sucede? En el citosol, la célula, como también tiene complejo histocompatibilidad 1, lo presenta. Pero es un antígeno exógeno. ¿Cómo se presenta? ¿Mediante qué antígenos hay que suelen tener esta presentación cruzada? Antígenos tumorales, virus y también vacunas. Por ejemplo, vacunas de virus atenuados o aquellas vacunas que tienen subunidades proteicas que dan lugar a la respuesta inmunitaria, ¿no? Ahora bien, entonces, una vez que ya llega, bueno, las células dendríticas responden a señales de peligro. ¿Y cuáles son las señales de peligro? Claro, peligro, hay invasión, hay infección. ¿Cuáles son esas señales? Los PAMs, los DAMs, ¿no es cierto? Todos ellos. Pero también las moléculas inflamatorias, CD40 ligando, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, ¿no? Son señales de peligro. Productos microbianos y moléculas liberadas por daño tisular, ¿no? Claro, los microbianos receptores tipo TOR, que esos ya los conocemos, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario, a través de las células presentadoras de antígeno, responde a señales de alarma o peligro, ¿no? De manera independiente inclusive del origen del antígeno. Está ahí el antígeno y entonces es una señal de peligro, ¿no? Las células dendríticas captan esas señales, ¿no? Y en su maduración, ¿no? Y según las características típicas y localización, ¿no? Se van a comportar como células inmunógenas
que inducen la respuesta o tolerogénicas, o sea que no van a responder, van a controlar, o sea, no van a permitir que ese antígeno sea eliminado. Para ello, claro, expresan moléculas que permiten adecuar la respuesta en función al tipo de señal que reciben, ¿no? Si la misma señal es de peligro o alarma, será la respuesta de resistencia, se organiza la resistencia. Pero si no es de peligro, la respuesta será tolerancia. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Célula dendrítica que se convierte a madura y va a dar lugar a dos respuestas, o respuesta inmunitaria o respuesta de tolerancia. De ella depende. En su maduración, ¿qué sucede? La célula dendrítica aumenta el procesamiento de antígenos y la presentación, induce la expresión de moléculas de adhesión coestimuladoras, ¿no?, en la sinapsis inmunológica que hemos mencionado, induce secreción de citoquinas para determinar la respuesta inmune y altera la expresión de quimiosinas y receptores de quimiosinas. ¿Para qué? Para determinar la migración de las células. Ahora bien, aquí tenemos una respuesta inmunógena, lo que se da. Entonces, sí, lo que va a hacer la célula dendrítica es polarizar a la CD4 dependiendo de las citoquinas, ¿no? Ahora bien, claro, este tipo de diferenciación depende del subtipo de célula dendrítica. Ejemplo, más que célula dendrítica debieron poner célula presentadora de antígeno. Y eso nos da otras posibilidades. ¿Cuál de ellas, por ejemplo? La que va a presentar el antígeno y le va a dar, por ejemplo, respuesta humoral. Y no va a haber ahí variación. Siempre que le presentes antígeno, siempre respuesta humoral. ¿Quién está haciendo de célula presentadora? Linfocito B. Él es el que está haciendo. Ese no va a poder hacer variación, ¿no? Depende de citoquinas del medio ambiente, la ubicación y el tipo de estímulo. TH1, interleucina 2, interleucina 18. Hacia el patrón TH2. Miren, aquí nos hacen esta connotación. Para un TH1 se necesita interleucina 2. Para TH2, ausencia de interleucina 12. Y es que, claro, si predomina el interleucina 12, de hecho se está en un patrón TH1 y este patrón va a expandirse, ¿no? Va a aumentar. Pero para que haya TH2 no se necesita tanto interleucina 12, va a ser necesario otra, sí. Por eso dice ausencia o muy mínima actividad de interleucina 12, ¿no? Pero va a expresar otro tipo de moléculas, como estos linfocitos, citoquinas 17-22, ¿no? Ahora bien, estas quimioquinas, al unirse a su receptor, por ejemplo, el receptor tipo 4, ¿no?, reclutan células dendríticas, linfocitos TH2, ¿no? En caso de alergias, por ejemplo, células Treg. Treg inhibe respuesta, es reguladora. Y esto va a coordinar también tolerancia inmunológica o modulación de la inflamación. Veamos la tolerancia. Estamos en la célula dendrítica típica, ¿no? Eso va a participar en la tolerancia central. ¿Se acuerdan de la selección negativa? Claro, ¿quién hace eso? La célula típica hace la tolerancia negativa. Para eso se necesita el complejo histocompatibilidad clase 1 o clase 2. ¿En qué momento la elimina la célula? Si estamos hablando de complejo histocompatibilidad clase 1 o clase 2. ¿Quién tiene complejo histocompatibilidad clase 1 o clase 2? Todas las células presentadoras, ¿no es cierto? Ya. Si le está presentando esto,
¿qué va a pasar? O sea, ¿cuándo se comportaría o qué características tendrían este complejo de compatibilidad para que se diera la selección negativa? Estamos en el timo, ¿ah? Si es que el complejo de histocompatibilidad no es el de la célula programada en nuestras células. Cuando hemos hablado cómo se forma el complejo de histocompatibilidad, tiene varias moléculas y hacen combinación, ¿no es cierto? Claro, hasta el momento se considera que es al azar, porque están ahí todos los genes. Y puede suceder que sí, resulte un complejo de histocompatibilidad diferente, no propio. Esa célula tiene que quedar o tiene que irse. Tiene que irse y tiene que ser eliminada. Entonces, la tolerancia central primero es controlar los complejos de histocompatibilidad, que debe ser el que corresponde a la persona, en que se caso, al individuo. Expresa en bajos niveles moleculares coestimuladores, CD80 a CD86, ¿no? Por ejemplo, CD80 a CD86, ¿qué cosa es? B7. B7.1 es CD80, B7.2 es CD86, ¿no? Por eso se dice B7.1, B7.2, ¿no? También, como si no hay niveles coestimuladores, va a haber tolerancia. Por otro lado, altos niveles de moléculas de CTL4, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Listo. PD1 también. Receptores de muerte celular FAS ligando. Cuando el linfocito T expresa FAS ligando, las células expresan FAS. Si se activa FAS, muere la célula. Entonces, con todo esto, lo que va a suceder es que la célula dendrítica a la célula T autorreactiva le va a inducir que desencadena apoptosis y por lo tanto ese linfocito T autorreactivo desaparece, ya no hay, no existe. Entonces, no hay daño al propio organismo. Eso se llama tolerancia. Ahora bien, pero la tolerancia puede ser de dos tipos, ¿no? Las células dendríticas mieloides inmaduras, por ejemplo, van a ir a madurar, pero pueden intervenir de dos formas. Las células dendríticas en los tejidos expuestos hacen una inducción de células T anéricas. ¿En qué condición? Cuando no los coestimulan. No hay señales coestimuladoras. Y la otra forma es que más bien hagan una inducción de activación de las células T reguladoras. Entonces, hay dos formas en que se crea tolerancia, ¿no? Por anergia o por regulación. Esto se llama tolerancia periférica. Esta que estamos hablando acá, eso se llama tolerancia central. Porque acá las células que en su origen podrían causar daño son eliminadas. Más bien esta tolerancia se produce en la periferia. Y con esto regresamos a los linfocitos T, entonces, nuevamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Claro, las células presentadoras de antígeno, ya siendo más amplia, tienen la facultad de activar, sí, el sistema inmunitario, la respuesta celular y dependiendo de cómo la actúen a través de señales coestimulatorias, citoquinas, TH1, TH2, ¿no? Hasta ahí estamos siendo dos. Pero también tienen la facultad de inhibir la respuesta por los mecanismos inhibitorios que estamos hablando, ¿no? De tolerancia. Pueden hacer eso también. Y en ese mecanismo resulta dentro de los mecanismos que tiene una anergia, ya claro, se entiende que por una razón no coestimula, pero también puede estimular otro grupo de células
pero que resultan estar siendo reguladoras. Entonces, conclusión, aparece otro tipo de linfocito T, el linfocito T regulador. Entonces, nos vamos ahí con ellos también. Tenemos la activación de los linfocitos T. Bueno, ya conocemos la sinapsis inmunitaria que habíamos mencionado. Para ello se necesita reconocer el complejo histocompatible más el antígeno, mediado por CD3 también, ¿no? Que forma todo el complejo. Se necesitan señales de conformidad mediados por CD28, ¿no? Sí, está bien, estamos en conexión. La célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Y la modulación de la respuesta que es mediada por citoquinas. Se necesitan estas tres señales para la activación del linfocito T. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá está la célula dendrítica. Se activa por señales de peligro. Lesiones tisculares, traumatismos, productos microbianos, los DAM, los PAN, por citoquinas, por ejemplo, exceso de citoquinas inflamatorias, o interacción con linfocitos activados y sus citoquinas. Para eso, esta célula dendrítica presenta el antígeno, tiene que migrar, expresa moléculas coestimuladoras, da lugar a la producción de citoquinas, que va a polarizar la respuesta inmunitaria. Interleucina 12, 6, 1, etc. Y aquí tenemos, ¿no? Acá está, bueno, está en el thymus. En el thymus se va a diferenciar ya el linfocito T indiferente, que se le conoce como TH0. Pero por el otro lado, por efecto del factor de crecimiento transformante beta, se tiene al linfocito T regulador, conocido como Treg. El linfocito o TH0, dependiendo de las citoquinas, se va a diferenciar a TH1, TH2 o TH17. Más o menos ya nos proponen acá las citoquinas. Interleucina 12 a patrón TH1, interleucina 4 a TH2 y el factor de crecimiento transformante beta a TH17. Ahora, estas células también van a tener señales coestimulatorias que le vienen de CD, de células dendríticas. Y célula dendrítica, por ejemplo, también le aporta interleucina 12. La célula dendrítica en este caso todavía puede aportar interleucina 4, 5, 13 para el patrón TH2. ¿Qué va a variar aquí como respuesta final? TH2 es humoral, ¿no es cierto? Entonces, a base de anticuerpos. Pero hay varios tipos de anticuerpos y isotipos de anticuerpos. Sí. ¿Y qué hace que varíen de isotipos? Estas otras citoquinas. Interleucina 4 en buena cuenta, sí, respuesta humoral, dice TH2. Pero para variar ya las citoquinas se hace necesario, las inmunoglobulinas, hace falta otras citoquinas. Interleucina 23 para estimular a interleucina, el TH17, ¿no? Listo. Siendo un poco más simples, la célula dendrítica indiferente tiene que optar por dos caminos. Si, por ejemplo, está actuando a través de una defensa, no a través, sino frente a un virus, ¿no? Lo que tiene que hacer es producir o secretar interferón alfa. Y entonces tenemos una célula dendrítica que se va hacia el patrón TH1. Produce interleucina 12 y tenemos linfocitos T, TH1. Ese linfocito TH1 produce interferón gamma. Con el interferón gamma activa linfocitos T citotóxicos. Sí, también recordemos que va a inducir la producción de anticuerpos del isotipo inmunoglobulina G. Por eso es G, ¿no? G de gamma. Y también activa a la fagocitosis y la citotoxicidad mediada por la célula natural killer. Todos estos son mecanismos inmunitarios efectores celulares. Ahora, por ejemplo, frente a alimentos,
hay la prostaglandina E2, ¿no? Eso va a hacer que la célula dendrítica vaya a un patrón o modelo CD2 que da lugar al patrón TH2. Y esta célula secreta interleucina 4, que hace que se produzca por parte del linfocito B inmunoglobulina A y también las respuestas de mastocitos eosinófilos. Esto es una respuesta humoral. Acá tenemos la célula presentadora de antígeno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo regresamos? Estamos acá. Ya. Ya. Tenemos la célula presentadora de antígeno, los factores de transcripción, citoquinas producidos por el linfocito T y las subpoblaciones. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Hay ligandos CD28 y CTLA4. Bueno, acá tienen que ser CD28, ¿no? Con receptores y todo lo demás. Lo que va a suceder, por ejemplo, es que se va a producir estos mediadores. Pero al final lo que nos interesa es interleucina 2. Tenemos interleucina 2, interleucina 18. Este es un intermediario, pero que van a secretar interferón gamma. Si juntamos interleucina 2 más interferón gamma, el patrón de respuesta es TH1. Si tenemos interleucina 2 más interleucina 4, el patrón es TH2. ¿No? Ahora, tenemos el factor de crecimiento transformante beta, interleucina 10. Activa FOX3 y este va a hacer que secrete esta célula interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y eso va a hacer que se desarrollen los linfocitos Treg, patrón Treg, patrón regulador. Pero si se tiene interleucina 6, ¿no?, con otro receptor de este tipo de células, se secreta interleucina 17, el patrón es TH17. Tenemos los 4 patrones que más o menos se establecen. Hay más, ¿no?, más patrones de respuesta inmunitaria, pero son los que más se conocen y digamos, también se utilizan, ¿no?, en la clínica y etcétera. Por eso es que se describen estos 4 principalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Que diferentes subtipos de células T efectoras CD4 cumplen diferentes funciones y se clasifican TH1, TH2, TH17, Treg, ¿no? Ahora, los linfocitos CD4 vírgenes se diferencian en uno u otro subtipo dependiendo del tipo de citoquinas, ¿no? Los más importantes, claro, son: se necesita interleucina 2, interferón gamma, para que sea TH1, y TH1 secreta interferón gamma. Necesitamos interleucina 4 para TH2 y a su vez esta secreta interleucina 4. El factor de crecimiento transformante beta para la inducción de Treg, y Treg secreta interleucina 10. El factor de crecimiento transformante más interleucina 6 para el patrón TH17 y este secreta interleucina 17. Y aquí tenemos sus patrones, ¿no? Es lo mismo que estamos hablando. Entramos con el TH2. Claro, todavía se sigue estudiando, etcétera. Las células secretan interleucina 4, ¿no? Entonces, hacen sinapsis inductora. Entre los candidatos que pertenecen a estas células están los eosinófilos, basófilos, linfocitos B, mastocitos, linfocitos T, gamma, delta, que es un tipo especial, ¿no? ¿Algunos de linfocitos B pueden secretar interleucina 10? Sí. Esto hace de que inhiba a la interleucina 12 por macrófagos. Y entonces, ¿a quién van a inhibir? Al TH1. Al TH1. TH1. Claro, si inhibe la producción de interleucina 12, ¿quién necesita interleucina 12? TH1. Entonces TH1 se queda. Y esa es la razón que antes se mencionaba como un dogma también, que cuando se desarrolla el patrón TH2, el patrón TH2 inhibe al patrón TH1. Eso es cierto por lo que estamos mencionando, pero no siempre.
Y lo mismo se decía, ¿no? Que una vez que se desarrolla TH1, TH1 inhibe al TH2, ¿no? Como mutuamente excluyentes entre ellos. También es cierto, pero no del todo. ¿Por qué? Si se están fijando, se necesita interferón gamma del patrón TH1 para que el linfocito B produzca inmunoglobulina G. Entonces, si fueran mutuamente excluyentes, no podría haber inmunoglobulina G, ¿no? Pero no sucede, ¿no? Entonces, la inmunología o la respuesta inmunológica creo que se entiende mejor entre ella que nosotros a ella, ¿no? Por estas excepciones que se están dando. Algunos linfocitos B, como mencionábamos, producen interleucina 10. Inhibe la producción de interleucina 12 por macrófagos, y los macrófagos son unas células efectoras del patrón TH1. Favorece la secreción de interleucina 6. ¿A quién favorece interleucina 6? ¿A quién? A TH17. ¿No? Funciones de los linfocitos TH2. Sinapsis efectora con células B, claro. Lo que induce la secreción, por ejemplo, de inmunoglobulina E, que es un citotipo de inmunoglobulina, actúa sobre mastocitos y eosinófilos, favoreciendo su activación. Sobre músculo liso y células secretoras de moco presentes en mucosa ya son efectos de la liberación de los mediadores de los mastocitos y eosinófilos. Hace sinapsis efectora con macrófagos también, conduciendo a la inhibición del macrófago, disminuyendo su capacidad microbicida y secreta interleucina 12. Parece que este efecto lo hace a través de la secreción de interleucina 10. TH1, durante la sinapsis, ¿no? Producen interleucina 12, interferón gamma. ¿No? Las células que producen interleucina 12 son macrófagos, células dendríticas, que reconocen a los microorganismos a través de estos receptores, ¿no? Tipo TOL y los NOT también. Interleucina 12 actuará sobre natural killer, provocando que éstas secreten interferón gamma. Una de las células que más produce interferón gamma justamente es natural killer, pero para eso tiene que ser activada. ¿Y quién lo activa? Interleucina 12. Ahora, la señal conjunta interleucina 12 y interferón gamma facilita la diferenciación del linfocito T a TH1. Cuando se instaura el TH1, hay secreción de interferón gamma, ¿no? Por estas células, ¿no? Y hace que los macrófagos, las células dendríticas, secreten más interleucina 12 y hace que haya más linfocitos T activados hacia TH1. Este mismo proceso tiene lugar, por ejemplo, en reinfecciones al activar las células memoria provenientes de TH1. Acá tenemos TH1. Funciones efectores de TH1, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la presencia de interferón gamma y CD40 ligando, activa macrófagos y destruye las bacterias que han sido fagocitadas. Mediante la expresión de Fas ligando o el linfotoxina alfa, ¿no? Elimina las células infectadas. ¿Quién expresa Fas ligando? La célula T, ¿no? ¿Y quién tiene Fas? En este caso, la célula que está... En realidad, la mayoría de nuestras células tiene Fas. Es una forma en que se puede inducir a nuestras células a que entren en apoptosis. No pasa nada porque no hay Fas ligando, pero linfocito TH1 sí puede inducir la expresión y entonces elimina. ¿En qué casos? Células infectadas, ¿no? Para ser destruidas. También libera interleucina 2, induce proliferación de linfocitos T, incremento en el número de células efectoras. Interleucina 12 es una inductora de la proliferación de linfocitos T, pero es inespecífica.
Claro, en este caso lo que va a hacer es estimular, como estamos en un patrón TH1, la multiplicación de qué células. Macrófagos, CD8, ese tipo de células, ¿no? Para que se desarrolle el patrón TH1. Pero si lo ponemos interleucina 2 en el TH2, hace lo mismo con esas células. Entonces, ¿qué células van a prosperar? Ya no macrófagos, porque esos son del TH1. Pero que estamos en contexto TH2, ¿qué necesitamos? Células B. Claro. Y las mismas células TH2. Entonces, para que se puedan multiplicar. Entonces, interleucina 2 no es específico del patrón TH1. Interleucina 3, el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos, ¿no? Eso es para la inducción de macrófagos. Claro, se necesitan macrófagos en esta respuesta. El factor de necrosis tumoral alfa y linfotoxina beta. La linfotoxina beta es el factor de necrosis tumoral beta. Para no confundirlo, le han puesto linfotoxina, ¿no? Para ya no estar en complicación. Activa el endotelio, induce la unión de los macrófagos, la salida desde la sangre, ¿no? La famosa diapedesis. También secretan ligandos para quimioquinas, ¿no? Para que puedan, digamos, desplazarse las células infectadas. ¿Qué más tenemos acá? Otras funciones efectoras de TH1, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los macrófagos. Interleucina 3 más el factor de estimulante de colonias granulocitos monocitos induce la generación de macrófagos a partir de progenitores de la médula a través de estas citoquinas. Esta quimioquina hace quimiotaxis a monocitos macrófagos hacia el sitio de la infección. El factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxina beta, tiene efectos sobre el endotelio, aumento de la permeabilidad, etc. Aumento de las reacciones cutáneas a veces molestas como eczema, prurito. Claro. ¿Alguna vez han visto? Ahora acá ya no se ve porque ya la mayoría usa lavadora. Pero antes había bastantes señores que se dedicaban a lavar y que les empezaba a salir unos granitos entre los dedos que era bastante dolorosos y eritematosos. Esa es una hipersensibilidad, pero de tipo 4. ¿Y quién lo hace? Macrófagos y todo eso. Para eso se requiere patrón TH1, ¿no? Y eso es el eczema. Se le llama dermatitis de contacto. Hay otras sustancias también, ¿no? Atrae a neutrófilos y eosinófilos, pero no realiza simnasis con ellos, ¿no? Ahora bien, hay una regulación negativa de los linfocitos TH1 y TH2, ¿no? Y tal vez también por los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos expresan una serie de moléculas inducibles que con el contacto del antígeno pueden generar sinapsis efectoras inhibitorias. Y esto controla la respuesta inmune excesiva. Entre ellas es la expresión de CTLA4 y PD1 que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La expresión de PD1, por ejemplo, en células T efectoras citotóxicas hace que no funcione de manera correcta y genere infecciones crónicas y que se pueden revertir con anticuerpos anti-PD1. Solo es, digamos, manera de trabajar. El TH17. Bueno, es un tercer tipo de células T con predominio proinflamatorio. Entonces, ¿cuál es su función de estas células? Producir inflamación. Sí tienen defensa clave frente a bacterias extracelulares y hongos. Claro, los hongos y las bacterias extracelulares tienen casi las mismas condiciones. Claro que son diferentes, etcétera, ¿no? Y para ello se necesita respuesta extracelular. También son responsables del desarrollo de enfermedades autoinmunitarias, sobre todo por la excesiva secreción de interleucina 17. Se requiere la secreción de interleucina 23 a través de células presentadoras de antígeno,
claro, como las células dendríticas que han sido activadas tras su captación, y luego procesarlas y presentarlas a las células TH17, que vendría a ser este camino el que se da acá, ¿no? ¿Y para qué? Para protección frente a patógenos extracelulares. Estos linfocitos TH17 se encuentran en mucosas de tracto gastrointestinal y en tejido linfoide asociado a estas, los GALT, ¿no? Están ahí. Están en timo, vaso, ganglios linfáticos, donde maduran y se activan hasta células vírgenes. Están en focos inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, en la inflamación, en el asma, enfermedades autoinmunes, como esclerosis múltiple o la misma artritis. Se acumulan en grandes cantidades en los pulmones, articulaciones y sistema nervioso. Claro, entonces, miren, estos lugares son los que tienen este tipo de alteraciones, ¿no? Enfermedades inflamatorias. ¿Cómo se generan? Se necesita interleucina 6 para dar lugar a interleucina 21 y primero interleucina 17A y finalmente, luego se requiere la participación de interleucina 27 y el factor de crecimiento transformante beta. Mediante la activación de este receptor, ¿no?, que le llaman receptor huérfano gamma, se va a producir interleucina 23 y es la señal para que el linfocito T17 sobreviva y se activa. Puede haber el factor de crecimiento transformante beta, que es clave. Si no hay este factor, no hay diferenciación al linfocito TH17, no lo hay. Pero para que pueda sobrevivir y activarse se necesita interleucina 23. Y estos linfocitos producen interleucina 17 más otros más, ¿no? Ahora, interleucina 17 más el factor de necrosis tumoral median los procesos inflamatorios, activando fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales. Interleucina 17 más 22 da lugar a la producción de defensinas. Se requiere el equilibrio entre los linfocitos TH17 y el Treg para que el proceso inflamatorio sea controlado. Treg suprime la inflamación, sí, pero TH17 la promueve. Si predomina TH17 en forma excesiva y sostenida, se producen entonces patologías crónicas, psoriasis, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, ¿no? Y también participa en el rechazo de los injertos. Los linfocitos TH17 son inhibidos por interleucina 4 y el interferón gamma. ¿Y esto qué significa? TH2 y TH1 lo controlan. Ahora bien, aquí tenemos el patrón TH17, ¿no? Como mencionamos, se necesita el factor de crecimiento transformante beta para que se diferencie a interleucina 17, ¿no? Y una vez diferenciada, produce también interleucina 17 y los mecanismos efectores. Treg. ¿Es un CD4? Sí, pero muchos de ellos tienen CD25, es otro marcador. Corresponde más o menos entre el 5 a 10% de los linfocitos T. Hay dos tipos de células T reguladoras. Las intrínsecas o maduras, ¿no?, que se generan en el timo, expresan CD, también CD25, ¿no?, y expresa FOXP3. Y esto es la señal para que éstas se activen, ¿no? Al activarse estos linfocitos Treg, inducen apoptosis, destruyen células, pero no provocan inflamación. Están inhibiendo respuestas. Reconoce antígenos propios sobre las células que no son células profesionales, ¿no?, y hacen que la célula entre en anergia celular. No la activan. Está deteniendo también.
Ahora bien, se activan y ejercen su función por contacto directo, célula-célula. Célula T reguladora intrínseca natural hace contacto directo con las células que estamos mencionando acá para inhibirlas. No lo hace a través de citoquinas, etc. Las inducibles son los Treg inducibles, que es generalmente a las que más nos referimos, ¿no? Tiene actividad reguladora a nivel periférico, a nivel central, ¿no? No siempre reguladoras, expresan CD40, CD25 en menor frecuencia y FOXP3 también, ¿no? Dependen de la célula presentadora de antígeno, sea interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, va a ser necesario para que CD4 se transforme en Treg. Ahora, cuando las células presentadoras de antígenos producen interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, en ausencia de antígenos o señales de estrés, que es lo que debería suceder, ¿no es cierto?, en sujetos sanos, se producen estas células. Hay dos subtipos, TR1, que produce interleucina 10, TH3, que produce el factor de crecimiento transformante beta. Entonces ya tenemos acá dos subtipos de Treg inducible. TH3, TH1 y las inducidas, todas la mayoría son CD4 y van a producir interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué cosa hacen? Disminuyen la expresión a nivel de la membrana del complejo histocompatibilidad clase 2. Y si no hay esto, no hay presentación de antígeno, no hay respuesta inmunitaria. TH1, TH2 quedan inhibidas prácticamente o no activadas, ¿no? Disminuyen las señales coestimulatorias que hemos mencionado anteriormente, disminuyen también la capacidad de síntesis de citoquinas proinflamatorias, las inhiben. En buena medida, Treg controla controla a los otros tres tipos de respuesta inmunitaria, TH1, TH2 y TH17. Por eso son conocidos como Treg, ¿no? Bueno, este es el esquema con los que actúan. Las células T reguladoras centrales, ¿no?, actúan a nivel del timo y lo que hace que entonces es inhibir por contacto a las células que están, digamos, que tienen antígenos que no son propios y entonces inhiben su proliferación. A nivel periférico, las reguladoras inducibles al antígeno participan acá los linfocitos T regulares TH3, TR1, ¿no?, inclusive CD8 regulado por células T. Son las que van a producir inhibición de TH1, TH2 y citotóxico también. Solo para resumir, acá tenemos Treg, tiene el factor de crecimiento transformante beta. Con eso inhibe el patrón TH2. El TH2 produce interleucina 2, el factor de crecimiento transformante beta, para activar el crecimiento de TH1, para inhibir el crecimiento de TH1, que era inhibido. Por otro lado, inhibe la activación de células TH1 acá, interferón gamma. Este actúa sobre TH2, inhibe a la proliferación de H2. O sea, mutuamente acá se están TH1 y TH2 inhibiendo. ¿Quién los está activando? ¿Quién los puede controlar? Treg. Ya nos falta dos nomás. El linfocito T citotóxico. Este es el otro. Ya estábamos en CD4. Ahí estamos en CD. Ya la versión corta. Para que haya CD8, claro, se tiene que formar conjugados uniones entre el linfocito y la célula diana. Debe haber un complejo TCR con su CD4 y CD8, que busca al complejo de histocompatibilidad tipo 1, claro que ya aporta el péptido. Si se encuentra el complejo de histocompatibilidad tipo 1 con el péptido, se produce un cambio de afinidad de FLA
antígeno 1 asociado a la función linfocitaria. Forma la sinapsis inmunológica y entonces esto se va a diferenciar a CD8. Si no se encuentra con el complejo, se deshace los conjugados. Ya, resumiendo, 3 señales de activación de CD8. 1. Reconocimiento del antígeno, TCR más el antígeno, el complejo histocompatible, en célula infectada o presentadora de antígeno. ¿Quién es esa célula? Todas nuestras células. Todas. Porque todas pueden expresar complejo histocompatible tipo 1. Claro, entonces prácticamente, pero debe haber esto, ¿no? Infectadas, ¿no? ¿Infectadas con quién de preferencia? Virus, claro. Tiene que ser endógeno, ¿no? Coestimulación, claro, ya todo lo que hemos hablado. Y citoquinas. Se necesita interleucina 12, 2, claro, para que los linfocitos Helper CD4 positivo estimulen la expresión clonal y convertirse en asesino. Aquí, interleucina 12, o sea, está actuando como estimulante clonal, o sea, multiplicación celular. Acá tenemos la célula dendrítica puede presentar antígenos intracelulares mediante el complejo histocompatibilidad clase 1. Las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos profesionales y por eso tienen complejo histocompatibilidad clase 2, pueden presentar antígenos intracelulares mediante el complejo histocompatibilidad tipo 1. Sí, sí lo puede hacer. Entonces, aquí está actuando de esa manera. ¿Y qué es lo que está secretando? Interleucina 12. Eso hace que el patrón TH1 se active. ¿Y el patrón TH1 qué cosa hace? Secreta interferón gamma, que activa a macrófagos para destrucción. Con interleucina 12 e interferón gamma, CD8 activa al linfocito T citotóxico, ¿no? A este de acá, y lo elimina. Y también este va a activar a natural killer, ¿no? Aumentando entonces la citotoxicidad. La linfotoxina, el factor de necrosis tumoral, hace activación de neutrófilos para destrucción del macrófago y el interferón gamma va a hacer fijación de complemento y anticuerpos opsonizantes, ¿no? Inmunoglobulinas G. Mecanismos efectuales. ¿Con qué destruye el linfocito T citotóxico? Mediante 2 mecanismos. Secreción de gramsinas y perforinas, ¿no? En la sinapsis. Secreta gramsinas, pero previamente perforinas. Estas atraviesan la membrana celular, polarizan y abren un orificio a la célula. Y a través de ella secretan gramsinas. ¿Y qué cosas hacen las gramsinas? Activan a las caspasas. ¿Y qué hacen las caspasas? Activan la apoptosis. Claro, muere por apoptosis. La otra es que active FAS o movilice FAS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace FAS ligando? Donde interacciona con FAS expresada en la célula diana. Por eso dijimos, las células nuestras tienen FAS. Y como el linfocito T citotóxico se activó, entonces se expresa FAS ligando. Y mediante eso induce también la activación de caspasas y la célula diana entra en apoptosis. Al final tenemos la lisis de la célula. El linfocitotóxico CD8 induce apoptosis, ya por lo que a través de un receptor, ¿no? CD95 o FAS, o APO1, que también así se le conoce, y forzando la apoptosis que mencionamos, ¿no? A través de las perforinas y las gramsinas. Este es el resumen de todo lo dicho y nos queda todavía hacer una natural killer. Media hora tenemos. Ya, terminemos esto y nos vamos. Ya, las células natural killer, que tanto que hemos hablado. Está más fácil esto. Y que lo han visto ustedes en su lámina, ¿saben? Si no, no saben que lo han visto. Hay linfocitos, son linfocitos, pero son los más grandes.
y tenían estos puntitos ahí en su citosol, en su citoplasma. Son linfocitos, ¿no? Son células citotóxicas también, pero naturales, de ahí su nombre. Son de mayor tamaño que los T y los B, y en su citoplasma tienen gránulos azurófilos, que son pequeños. Ahora bien, su función, destruir líneas celulares, como células tumorales, aquellas que se han transformado por virus, células infectadas por bacterias y otros patógenos, ¿no? Tiene un gran papel defensivo frente a enfermedades neoplásicas e infecciosas. Su mecanismo se basa en liberación de gránulos citotóxicos, perforinas, ¿no? Ahora también tiene la potestad de introducir células óxidos, por ejemplo, para destruir la célula blanco. En patología, estas células están relacionadas con enfermedades, ¿no?, de leucocitos, por ejemplo, infecciones virales. O sea, estas células no funcionan, por ejemplo, en caso, o mejor dicho, están comprometidas en infecciones por citomegalovirus, varicela zoster, hepatitis B, C, herpes virus. Son las que nos protegen básicamente, ¿no? ¿Cómo actúan estas células? Por inhibición fuerte. Las células normales sanas expresan la suficiente cantidad de complejo histocompatibilidad clase 1, todas nuestras células. Y entonces eso hace que se inhiba a la célula natural killer. La célula natural killer tiene un receptor inhibidor que si reconoce al complejo histocompatibilidad clase 1, se detiene, no hace nada. O sea, está chequeando continuamente nuestras células. Puede haber una inhibición reducida, sea porque la cantidad de moléculas del complejo histocompatibilidad clase 1 disminuya. Miren, no solo ahí que estén o no estén, sino también depende de la cantidad. Si disminuye, entonces la inhibición que debe darle a la célula natural killer no se da y las ataca. Entonces, ¿puede destruir a nuestras células que no expresen el complejo histocompatibilidad clase 1? Sí. ¿En qué casos eso puede sucederse? Infecciones virales, células tumorales. Células tumorales. O puede haber una acción fuerte, ¿no? Una activación fuerte, ¿no?, que incrementa la expresión, con lo cual son reconocidos los receptores de células natural killer, ¿no? Entonces, acá hay otras señales que les vamos a mencionar. Receptores de superficie con las que se activa natural killer, las familias de receptores NC, receptores de citotoxicidad natural. Incluyen varias moléculas, ¿no? Reconocen ligandos presentes en células estresadas, que están dañadas, tumorales o infectadas por virus. Eliminación. Receptores G de natural killer G2D reconocen moléculas que se producen por estrés celular y transformación maligna. También. Receptores de CD16, ¿no?, responsables de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Digamos, a estos tipos de receptores responde natural killer y elimina las células. Citoquinas y factores solubles. Se requiere interferón gamma. Interferón tipo 1, alfa beta, que vendría a ser, que sí se producen por células infectadas por virus, por ejemplo. Alerta y activan a natural killer en sus fases iniciales. Interleucina 12, por medio de la expresión de natural killer. Interleucina 12, que actúa principalmente a macrófagos y células dendríticas. Y en conjunto activan a natural killer y producción de interferón gamma. Listo. ¿Qué más? Ya este es el resumen. Natural killer, ¿reconoce a la célula diana por el complejo histocompatibilidad clase 1? Sí, no hay agresión. No tiene o no hay, disminuye, la elimina. ¿Con qué destruye el natural killer? Mediante gránulos. Igual, tiene perforinas y gramsinas, ¿no? Tiene lo que mencionamos, induce citotoxicidad mediada por anticuerpos.
hace citotoxicidad mediada por receptores de muerte mediante faz ligando, que también tiene esa potestad. Induce la producción de citoquinas, interferón gamma, que activa macrófagos y promueve diferenciación a Th1, interferón alfa y otras que participan en la inflamación y reclutamiento de células inmunitarias. Y listo, terminamos con lo que empezamos. Ya están intoxicados el día de hoy. Preguntas, creo que no por el momento. Ya, mire, lo que tiene que guardarse en la cabeza. Linfocitos T. Hay 4 linfocitos. No, hay 2 linfocitos T. Así para empezar. CD4, CD8. Listo, ya está. CD4, ¿cuántos hay? 4. Sí, 4. TH1, No, TH2, 7 y Treg. Claro, Treg. ¿De qué se llama? Del tiranosaurio Rex, ¿no? Treg, listo. Ahora, Treg tiene 2. TR3. Listo, ya. Con eso ya tienen todo el panorama. Listo. Células dendríticas. Las que están en el centrales, timocitos, inducen inhibición o anergia, mejor dicho, tolerancia central, pero por eliminación. Ellos sí hacen eliminación de células. Y en la periférica están los inducibles, ¿no? Ellos hacen tolerancia, sí, pero por anergia. El central las eliminó, pero alguien quedó. Pero afuera sí se van a encontrar con su antígeno, porque son antígenos propios nuestros, pero necesitan señales coestimulatorias. Y entonces ahí, ¿quién lo frena? Treg. Inducibles, los frena. ¿Y qué cosa? Ya hay anergia, y eso es tolerancia periférica. Listo, ¿qué más tenemos? Ya pues, ahora, natural killer, él siempre está vigilando, no necesita activación. Si no encuentra complejo de histocompatibilidad tipo 1, la mata. Si la encuentra, no hace nada. Pero también puede inducir respuesta celular mediante macrófagos y citotoxicidad mediada por anticuerpos, que son otras señales coestimuladoras que puede dar lugar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Natural killer. Ya, pues eso es todo. Nada más. ¿No? Está sencillo. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí. Ya, a ver. ¿Qué nos falta? Nos falta 2 temas grandes. Complemento y citoquinas. Citoquinas no tanto, porque ya a esta altura ya conocen muchas citoquinas. Cuestión de ubicarlas nada más. Complemento sí nos hace falta. Lo haremos mañana. ¿Listo? No, sí, hacemos teórico mañana. Ya. Pero el día de la siguiente semana, porque las notas todavía las podemos subir el 29. ¿No? Entonces tenemos una semanita más de gracia. Exponen sus bacterias. Sí, sus bacterias. Y les voy a alcanzar. Ya hasta ahora han debido ya de estudiar sus bacterias, ya las han definido, han hecho su clasificación, ¿cierto? Muy bien. Les voy a enviar ahora para cómo el sistema inmunitario actúa sobre 2 células de las que ustedes ya han identificado. Eligen 2. Ya, cualquiera que hayan identificado, 2. Y de esas células, de esas bacterias que han identificado, lo que van a hacer es, ya han hecho cómo dañan, ¿no es cierto?, al organismo. Van a identificar los antígenos con los cuales el sistema inmunitario lo detecta. Los antígenos o complejos, o los, ¿qué se llama? Los PAMs, ¿no? Porque ellos manejan PAMs. Ya, entonces,
cómo el sistema inmunitario lo detecta. Antígenos, PAMs, etc. Listo, muy bien. Ya lo detectó. Ahora, ¿qué respuesta inmunitaria arma frente a esa bacteria? ¿Qué respuesta? TH1, TH2, TH17, TR, qué sé yo. ¿No? Esto, ya tiene la respuesta. Una vez que se tiene respuesta, ¿qué pasa con la bacteria? Primera posibilidad, es eliminada. Segunda posibilidad, no es eliminada. Queda portador. Puede quedar como portador. O, caso contrario, elimina el hospedero. Claro, es que ahí entonces el sistema inmunitario no tiene forma de detenerlo. ¿Listo? Entonces, uno es ya, ¿cómo lo reconoce el sistema inmunitario? ¿Qué respuesta inmunitaria desarrolla? Y resultado. Sobrevive y lo elimina la bacteria. Sobrevive y no la elimina, es un portador, ¿no es cierto? O puede dar lugar a reacciones hasta de hipersensibilidad, ¿no? Pero ahí, miren, también cabe esa posibilidad de que organizó tanto la respuesta inmunitaria que se desató, la bacteria es eliminada, pero la respuesta inmunitaria es la que causa el daño. ¿No? Esa es una. Y la otra es de que ya la respuesta inmunitaria no sirve y sale ganando la bacteria y eliminado el hospedero. Listo. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Listo? Al decir dos células se refiere Dos a bacterias. dos bacterias. De todas. Sí. De todas las que han revisado. No sé cuántas les habrá salido. ¿Cuántas les ha salido? Ya, listo, entonces eso hacemos con inmunología, pero eso va a ser para la siguiente semana. Sigan. Para el martes, doctor, de la subsidiaria. No, y sería lunes y martes. Los compañeros de Fisiopato tendrían el inconveniente. Fisiopato. Podríamos hacerlo la semana que viene. Solo por eso. Martes. El martes. O el martes a la hora que está. ¿Cuándo es el examen? No, pero ¿qué día? El día martes 26. Ah, entonces tendríamos que hacerlo el lunes. Ya, tal vez tendríamos que variar el horario. Ya, pero necesitamos dos reuniones. Claro, es que son dos grupos de prácticas. Claro. Entonces, o si quieren pueden hacerse la distribución de tal manera que los que no pueden venir el lunes queden para el siguiente bloque. Y vienen los que no tienen problemas. Puede ser, me avisa. Ya, listo, eso. Muy bien. Entonces, así quedamos. ¿Están los de fisiología? Algunos, la mitad, no sé. Listo, nos vemos entonces. Pero te voy a decir, ya hay una base. Si vas a esto, no se corrige. ¿Tienes que grabar?
Hay fisión. Hay fisión. ¿O no? Hay fisión o ya terminó. Eso, hay calor, no. ¿Qué tenemos nosotros que falta necesitar? Pasa, mamá, si ya hizo lo Fuerte, recupérate. Fuerte. El cáncer no te vence. Tú vence al cáncer. Qué horrible. No Suerte, me digas lo que hice. suerte, suerte. Vence lo que no te vence. Fuerza, fuerza. ¿Qué te gusta que I came across the fallen friend. I feel the branches of it blowing out wind. If there's a place we must know, this is the place that I was dreaming about.
¿Dónde está Miguel? ¿Qué tal el estudio? ¿Qué tal el estudio? No entendido qué es. Ya, pero o sea, ¿qué está mal?